Hace unos días el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que luego de haber hablado con su homólogo de México y con el primer ministro de Canadá, había decidido renegociar el Tratado de Libre Comercio que entró en vigor en el año de 1994. Pero al menos para México, el tema de la renegociación se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza. Es por eso que, de acuerdo con el secretario de Economía del país, Ildefonso Guajardo, diversificar mercados es para México hoy más que nunca una obligación. Para analizar este tema nos acompañan desde nuestro estudio en la Ciudad de México, Jonathan Heath, economista y presidente de Jonathan Heath y Asociados, empresa de consultoría económica, y también con nosotros Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas sobre América Latina en el Cato Institute desde nuestro estudio en Washington. Bienvenidos ambos, muchísimas gracias por acompañarnos. Comienzo contigo, Juan Carlos Hidalgo. El secretario de Economía aseguró que para reposicionar la economía mexicana había que diversificar y para eso tratan la modernización del acuerdo comercial del país con la Unión Europea. Uno, ¿no debieron haber hecho esto mucho tiempo antes? Y dos, ¿cuáles son las ventajas de rescatar este acuerdo? Bueno, es ciertamente renegociar acuerdos comerciales y tratar de incorporar nuevas áreas de comercio en estos acuerdos que quedaron fuera originalmente, principalmente en materia de servicios, materia de comercio electrónico y demás, siempre es positivo. Sin embargo, los modelos espaciales son muy claros en que los países están, si se quiere decir, condenados a comerciar más con sus vecinos. Eso fue una de las grandes discusiones, por ejemplo, en el Reino Unido con el debate alrededor de Brexit. Mucha gente pro libre comercio en el Reino Unido abogó por la salida de ese país de la Unión Europea diciendo, mira, podemos sacrificar la relación económica que tenemos con nuestros vecinos de la Unión Europea en aras de tener mayor apertura hacia mercados como China, como la India, Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, los modelos espaciales son muy claros en que los países están condenados a comerciar más con sus vecinos. En este caso, México, por supuesto, tiene a Estados Unidos como el destino abrumador de la mayoría de sus exportaciones, y por más que se trate de actualizar y en buena hora acuerdos comerciales con la Unión Europea, con Japón y con otros países, el NAFTA sigue siendo el vehículo comercial por excelencia no solo del comercio mexicano, sino toda la economía mexicana. Jonathan Heath, no hay duda de que la posición de Donald Trump frente a temas que tienen que ver con México repercuten en el valor del peso. Hoy México vive una inflación que los más pesimistas auguran se incrementará. ¿Hasta dónde llegará la inflación de cara a una posible renegociación del TLC? Bueno, ahorita el problema de la inflación que hemos vivido aproximadamente este último medio año, donde la inflación se ha disparado mucho, se debe más que nada a un aumento extraordinario en la gasolina a principios del año y un efecto ya quizás rezagado de un aumento en el tipo de cambio que ha aumentado como 50% en los último par de años. Lo más seguro es que la inflación va a llegar a estar arriba de 6%, pero es como un tipo de burbuja que se debe de empezar a desinflar hacia quizás fines de año, y ya para fines del 2018 pues podría estar ya de regreso a 4 o incluso por debajo de 4%. Juan Carlos Hidalgo, recientemente el canciller mexicano Luis Videgaray dijo que México puede sobrevivir sin el TLCAN y que estaría listo para una cancelación. ¿Qué tan negativo sería en realidad para México una eventual cancelación total de este acuerdo trilateral? Sería negativo. Nadie duda de que México puede sobrevivir a una cancelación del acuerdo de América del Norte. Sin embargo, ciertamente pierde un acceso preferencial al mercado estadounidense. Recordemos que no caeríamos en la nada. Se revertiría simplemente la relación comercial a las reglas existentes bajo la OMC. Estados Unidos bajo la OMC tiene aranceles promedio más bajos que los mexicanos. En ese sentido, entonces, las exportaciones mexicanas enfrentarían menos trabas, en principio, menos trabas arancelarias para entrar a Estados Unidos que los productos estadounidenses para entrar a México. Sin embargo, nuevamente, ante un presidente proteccionista que tomaría una medida tan radical en ese escenario de salirse de un acuerdo de 23 años como NAFTA, que ha beneficiado a millones de estadounidenses, tanto generando puestos de trabajo en el país como a los consumidores de este país, no podríamos descartar entonces que también las exportaciones mexicanas, aun si entrasen bajo reglas de la OMC, estarían en riesgo de algún tipo de represalia comercial por parte de Washington.
Ahora, Jonathan Heath, precisamente de la otra parte, algunos senadores republicanos le han advertido al presidente Donald Trump que tenga cuidado con la renegociación del Telecán, pues hay 10 estados en los Estados Unidos que sus exportaciones van en su gran mayoría precisamente a México y Canadá. ¿Cuáles serían entonces las consecuencias de Estados Unidos si sale del tratado? Hay que recordar que antes del Tratado de Libre Comercio, México exportaba alrededor del 80% de sus productos a Estados Unidos. Ya entrando el TLC, ese porcentaje incluso en los primeros años aumentó a casi 90%, ya después disminuyó y ahorita se ubica alrededor de 80-81%. Yo creo que la integración que México tiene con Estados Unidos va a ser muy difícil revertir y yo creo que se va a mantener en muy buena parte con o sin el TLC. Ahora, se está hablando también de imponerle un gravamen a al dinero que mandan los mexicanos hacia México. ¿Cómo podría esto entonces influir en México y de qué manera México está tratando de que esto no suceda? ¿A mí? Bueno, habría que ver primeramente que es muy difícil establecer un impuesto a las remesas en forma unilateral, es decir, nada más a México. Y hay que ver que hay remesas que se mandan desde Estados Unidos a países como Indonesia, como Filipinas, como China, como India, que son porcentajes muchísimo mayores. Hay que recordar que para México representa como 2.6, 2.7% del PIB, pero países como El Salvador, como Honduras, puede llegar a representar entre 15 y 20% del PIB. Entonces habría un daño colateral muy grande a otros países y habría que pensarlo muy bien. Sin embargo, yo creo que las remesas van a seguir llegando, al no ser que sea un impuesto prohibitivo, que es casi imposible pensarlo, y posiblemente están hablando de un impuesto del 2 o 3%, que realmente en términos de la volatilidad del tipo de cambio, no creo que significa tanto. Jonathan Heath y Juan Carlos Hidalgo, les agradezco muchísimo el haber estado con nosotros el día de hoy. Que tengan muy buena tarde. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa, pero no se vayan, que ya regresamos con mucho más.